Para continuar con el programa del coloquio del Centro Virtual de Computación, daremos inicio al quinto segmento de ponencias titulado Inteligencia Artificial. Para moderar este segmento, recibamos a la doctora María Elena Lárraga Ramírez. Buenas tardes. Vamos a empezar el segmento de inteligencia artificial. Nuestro primer ponente es el doctor Carlos Gershensor García, es del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, y nos va a presentar la ponencia Mejorando la movilidad urbana con autoorganización. Bueno, pues les voy a compartir un poco de lo que hemos hecho en años recientes en el Laboratorio de Sistemas Autoorganizantes, proyectos que tienen que ver con movilidad urbana. Y pues básicamente hemos usado autoorganización para tratar de mejorar distintos sistemas. Voy a hablar de un par de casos: coordinación de semáforos y regulación de transporte público. La justificación, creo que no necesito explayarme mucho en ella. Nos afecta a todos los que respiramos en esta ciudad qué tan eficiente es la movilidad. Y algo que creo que es importante notar es que la mayoría de los sistemas urbanos son lo que técnicamente se conoce como problemas de espacio no estacionarios. Esto quiere decir que las condiciones están cambiando constantemente, por lo tanto los problemas cambian constantemente. Entonces, cuando nosotros encontramos una solución que es estática, pues digamos normalmente, ¿qué es lo que se hace en ingeniería? Tratamos de optimizar para ciertas condiciones. Pues si el problema cambia más rápido de lo que lo podemos optimizar, la solución será obsoleta. Entonces, como alternativa a la predicción, que pues es útil para problemas de espacios estacionarios, tenemos la adaptación, que es útil para problemas de espacios no estacionarios. Entonces, una manera de dotar a los sistemas artificiales de adaptación pues es con autoorganización. La autoorganización es un fenómeno que podemos encontrar en la naturaleza, por ejemplo en parvadas de aves, en cardúmenes de peces, donde no hay un líder, sino que el comportamiento global es un producto de las interacciones entre sus componentes. Y digamos, si tomamos como inspiración este fenómeno para construir sistemas, lo que nos permite es, en lugar de construir la solución para un problema que sabemos que va a cambiar y por lo tanto no podemos definir exactamente sus transiciones, podemos diseñar los componentes de un sistema y tratar de regular sus interacciones para que a través de sus interacciones y su comportamiento y de la información que van recopilando en tiempo real, puedan ir encontrando soluciones y por lo tanto el sistema adaptándose a los cambios en el entorno. Entonces, el proyecto de semáforos autoorganizantes, pues lo empecé como parte de mi tesis doctoral en la Universidad Libre de Bruselas, ya hace unos 14 años, y pues ha ido evolucionando poco a poco. Jorge Zapotecatl está por defender su doctorado en una mejora de estos algoritmos y también los ha estado aplicando a autos autónomos, pero mejor les muestro una simulación para ilustrar este proyecto. Entonces aquí tenemos una simulación muy abstracta de una ciudad tipo Manhattan, donde pues las calles son muy simplificadas, los autos van en las 4 direcciones y los semáforos están coordinados como en muchas ciudades, incluyendo la Ciudad de México. Se tratan de coordinar, por lo menos en los ejes viales, los semáforos. Se van cambiando los semáforos a la velocidad esperada de los vehículos, entonces si uno va en esto que se conoce como ola verde, pues no necesitan detenerse. También los que van hacia el sur no necesitan detenerse. El problema es que matemáticamente, a menos que tengamos condiciones muy particulares que no se dan en las ciudades reales, no podemos coordinar en 4 direcciones estos flujos. Entonces, lo que
sucede es que en este caso están coordinados los autos hacia el este y hacia el sur, pero hacia el oeste pues están anticorrelacionados y lo mismo hacia el norte. En las ciudades radiales donde pues la gente vive en la periferia, trabaja en el centro, en la mañana pues se pueden coordinar las olas verdes hacia el centro, en la tarde hacia la periferia y pues más o menos es una buena opción. El problema en ciudades como la nuestra, donde hay tráfico en todas direcciones a todas horas, es que pues lo que unos ganan otros pierden. Y no solo eso, sino eh, si por densidad o por cualquier otro motivo la velocidad de los vehículos no es la esperada, en este caso pues los vehículos no pueden ir a la velocidad esperada de los semáforos, entonces pues empiezan a detener y pues esto nunca sucede en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, como alternativa, podemos utilizar la autoorganización. Voy a regresar a la densidad inicial. Y la idea principal es que cada intersección tiene sensores y le dan preferencia a la calle con mayor demanda. Entonces, las calles con pocos vehículos van a tardar un poco más en obtener el SIGA, lo cual promueve que lleguen más vehículos, se formen pelotones y cuando un pelotón es de cierto tamaño puede disparar un SIGA antes de llegar a la intersección, con lo cual pues no se detiene a menos que en ese momento esté cruzando otro grupo de vehículos. Entonces pues aquí se pueden coordinar, pues en ciertas condiciones se pueden coordinar 4 direcciones, lo cual pues es un problema exponencialmente completo y pues este método lo puede resolver también para 6 direcciones en otras simulaciones que tenemos. Pues digamos se adapta a las condiciones. Algo muy importante es que en estos sistemas hay distintas fases dinámicas, entonces esto quiere decir que hay comportamientos distintos dependiendo de la densidad de los vehículos. Entonces esto implica que se necesitan soluciones distintas para las distintas fases dinámicas. Si nosotros, aunque tengamos un sistema adaptativo, pero simplemente es una variación de un parámetro en la estrategia, no va a ser suficiente porque necesitamos soluciones distintas porque digamos, hay fases distintas que implican comportamientos distintos. Entonces, aquí ya estamos en otra fase dinámica donde ya se saturaban, donde había un embotellamiento con el método de ola verde. Y aquí, por la densidad, pues sí se detienen los vehículos que se pintan de amarillo cuando se detienen y de azul cuando se mueven. Pero tenemos un flujo máximo. Esto quiere decir que todas las intersecciones se están usando constantemente. No hay manera de tener un flujo mayor a este en la ciudad por sus propiedades topológicas. Entonces, pues este es el óptimo teórico de flujo que podemos tener en esta ciudad y se alcanza para una amplia gama de densidades. Si pongamos que estamos en Polanco viernes de quincena con lluvia, pues casi no hay espacio para circular, pero aún así no se detiene el tráfico porque de manera análoga a la que se formaban pelotones de vehículos, se forman grupos de espacios que fluyen en la dirección opuesta al tráfico. Entonces, esta calle es hacia el oeste, pero estos grupos de espacios se forman y viajan hacia el oeste, entonces es muy adaptable. En promedio se reducen a la mitad los tiempos de espera, esto quiere decir como en 25% los tiempos de traslado, y digamos, estos métodos no requieren siquiera de comunicación entre intersecciones, cada intersección toma decisiones en base a reglas sencillas y a sus sensores, y pues permite adaptarse. Entonces, si por ejemplo hay un concierto o hay gente saliendo, entrando a un estadio, pues las calles que tienen mucha demanda en ese momento van a recibir mayor preferencia. Otro problema que empezamos a estudiar con Luis Pineda ya hace algunos años tiene que ver con la regulación de transporte público y un problema que en la literatura se conoce como el problema de inestabilidad de intervalos iguales. Este problema también se conoce como, no sé, el problema de mantenimiento de vehículos y pues tal vez lo hayan experimentado en Metrobús, en Metro, con el Pumabús también sucede que pues uno está esperando y de repente viene un vehículo lleno y atrás vienen 3 vacíos, ¿no? La explicación rusa es que los choferes estaban jugando dominó y ya luego se pusieron a trabajar. Pero lo que nosotros pudimos ver con simulaciones en computadora es que digamos, este es un estado al que tienden todos los sistemas de transporte, porque hay inestabilidades que si, por ejemplo, este vehículo C se retrasa
un poco porque hay un mayor número de pasajeros de lo esperado, pues va a ampliar su intervalo con el vehículo de adelante, entonces en la siguiente estación probablemente haya más pasajeros y se va a retrasar más, entonces los retrasos se van amplificando y de manera complementaria el vehículo que viene atrás va a reducir su intervalo, entonces va a haber menos pasajeros, entonces empiezan a amontonar los vehículos. Entonces, pues también tengo simulaciones donde se ve esto, las muestro rápidamente. Entonces aquí de nuevo tenemos una abstracción de una línea de metro. Rápido. Pero aunque empezamos con intervalos iguales, pues se empiezan a retrasar los trenes y terminan todos amontonados. Podríamos pensar, ah, pues es que necesitamos más trenes. Bueno, aquí es muy fácil, le ponemos el doble número de trenes. ¿Qué creen que pase? Como están amontonados, pues el vehículo más lento retrasa a todos y acaban uniéndose todos en un solo grupo. Entonces podríamos pensar, bueno, pues es que necesitan rebasarse para que los que vienen vacíos puedan atender a los pasajeros. Bueno, podemos permitirlos que se pasen. Pues digamos, lo podemos observar con los peceros que se pueden rebasar, que de todos modos van en grupo y pues simplemente se van pasando los unos a los otros y de todos modos se amontonan. Entonces, a ver, regresemos a las condiciones iniciales. Con un método autoorganizante inspirado en la comunicación de las hormigas. Vamos a empezar con los trenes amontonados. Después de cierto tiempo se autoorganizan y básicamente el algoritmo trata de mantener una distancia balanceada con los vehículos vecinos, pero también dándole cierto peso a la demanda que hay en cada estación. Cada vez que un tren llega a una estación hay un número distinto de pasajeros, tanto en el tren como en la estación. Entonces, si un sistema de transporte puede adaptarse a esa demanda que está fluctuando en una escala de segundos, pues va a ser más eficiente que un sistema que trata de establecer tiempos de espera independientemente de la demanda inmediata. Entonces, es por eso que este algoritmo puede lograr un desempeño que es todavía mejor que el óptimo teórico. Entonces, ya nada más para concluir, pues la movilidad urbana y muchos otros problemas son no estacionarios. Podemos aprovechar la información local para adaptarnos a la misma escala a la que cambian estos problemas, y la autoorganización, pues en estos dos ejemplos nos da soluciones que son cercanas a las óptimas o en el caso del transporte público supraóptima, y pues esto tiene un gran impacto para beneficiar a millones de personas. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Carlos la plática tan interesante. Preguntas. Muchas gracias, muy interesante estas simulaciones. Precisamente con mi trabajo, con el Pumabús, yo me preguntaba por el tema de la frecuencia, el por qué en algunas ciudades del primer mundo, yo he tenido la oportunidad de estar, los autobuses de la calle dicen, va a pasar a las 2:20, a las 2:22, y exactamente esa hora pasan, ni un minuto antes ni un minuto después. Sí. Se han, me parece, hecho varios esfuerzos en el Pumabús de geolocalizarlos, de hacer una serie de cosas electrónicas, pero yo no sé cómo se programan en otros lugares, que depende más de la educación que de la tecnología. Sí. Bueno, depende mucho de la ciudad y de qué tanto tráfico tienen que lidiar los vehículos. Entonces, digamos, en las ciudades donde hay poco tráfico, bueno, digamos en pueblitos, básicamente se programan los autobuses y se les da cierto margen. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó algunas rutas en Rusia que están programadas y tienen su horario. Pues en la mañana, pues los vehículos van ahora sí que deteniéndose porque pues
tienen cierto margen para el tráfico, pero a esa hora no hay tráfico, entonces pues van más lento de lo que podrían ir. Y cuando hay tráfico, pues al contrario, se llegan a retrasar y, por ejemplo, en Bruselas me tocó ver que a pesar de que ya tenían GPS en sus camiones y sus intervalos son de 20 minutos, aún así venía un camión atrás del otro. Entonces, muchas veces pues se guardan márgenes para tratar de hacer ajustes, pero digamos, esos márgenes también te cuestan porque para tener esos márgenes pues necesitas más unidades, más choferes, en lugar de simplemente estarlos despachando. Entonces, pues es un balance que con los métodos que tienen una calendarización, pues son inflexibles. En este caso, pues se adaptan los intervalos que, de hecho, en algunas ciudades, bueno, en algunas rutas, porque yo lo he visto en la Ciudad de México, en Puebla, en Cuernavaca, pues están a lo largo de la ruta personas que están monitoreando, bueno, están tomando tiempo de los intervalos entre los camiones y le dicen al chofer, vas muy cerca, vas muy lejos, para ir tratando de regular estos intervalos. Entonces, pues es una idea similar, pero pues se puede automatizar. El problema es el sindicato. Sí. Sí, porque, digamos, sí tienen GPS y tienen un medio de comunicación, entonces en principio sí se les podría decir a los choferes, ve un poco más rápido, ve un poco más lento. Pero pues sí habría que ponerse de acuerdo con el sindicato. Sí. Porque muchos dicen, por ejemplo, ahora con el cambio de autoridades, la nueva jefe de gobierno, Sí. la doctora Claudia Sheinbaum decía que a veces no es atiborrar de más vagones, sino que el problema es la frecuencia y creo que también tiene que ver el sindicato a los trabajadores. Sí. Porque tú te das cuenta, hay ciertas horas pico, en especial en la tarde, aquí en la semana, saliendo aquí de la universidad, de las 6 a las 8 es el caos aquí en las estaciones del metro. Sí. Y cuidado si está lloviendo. Y yo he escuchado y han dicho, no, el problema es la frecuencia y no que meta 5 o 10 vagones más, no resuelve el problema. Ahí yo lo que te pregunto, doctor, a partir de toda esta ponencia tan interesante que has presentado, Sí. ¿tú qué le propondrías a la jefe de gobierno, por ejemplo, para darle mejoras al sistema del transporte? ¿Necesitamos frecuencia y acumulación de vagones o es la frecuencia la que tiene que ver? Sí. Gracias. No, se necesita cambiar la regulación, porque lo que sucede es precisamente lo que estudiamos. Cuando se retrasa un tren, se retrasa toda la línea, entonces aunque uno tenga más trenes, no los puedes despachar porque necesitas mantener una distancia de seguridad. Entonces, pues digamos, en Boston, por ejemplo, cuando ya se les colapsó el sistema, una solución que tienen es que de repente dicen, y, y lo que quieren decir es que, señores, este tren no va a ser parada en las 5 próximas estaciones. Si necesitan una de esas estaciones, bájense aquí y atrás viene otro tren que va a ser, que les va a dar servicio, que pues es el tren que viene un poco más vacío. Eh, Muchas veces nadie entiende lo que dicen, entonces pues se van las 5 estaciones y se tienen que regresar. Y también es como que una solución, ya que se te colapsó el sistema. Y con este mecanismo de regulación, pues evitas que se colapse, básicamente adaptándote a la demanda local, dándole flexibilidad a los trenes que se ajusten si se empiezan a retrasar, o les das oportunidad de que se adelanten si tienen ese margen. Entonces, lo que hemos mostrado con simulaciones es que pues, se puede aumentar la capacidad de los sistemas de transporte, que pues digamos es más barato que construir otra línea, por ejemplo. Una última pregunta, Boris. Muy por rápido, favor. Carlos, para no atrasar el programa. Gracias por la plática, muy interesante. En el caso de los semáforos, me sorprende que la solución, creo que, no sé si entendí bien, pero me dice la solución óptima es una decisión local. Los semáforos toman decisiones locales sin tomar en cuenta a los vecinos. Sí. Pero eso, ¿cuál es la lógica de eso? Por ejemplo, a ver un caso extremo, en el semáforo de enfrente, en esa cuadra hay tantos autos que ya la fila te está cuadra y a la combinada, tomando en cuenta a los vecinos, Sí, por lo menos es que, sería más eficiente. es que, digamos, no hay comunicación directa entre las intersecciones, pero la información se transmite a través de los vehículos. Entonces, como las intersecciones tienen sensores tanto calle arriba como calle abajo, detectan cuántos vehículos están llegando, pero también si hay espacio para despacharlos calle arriba. Entonces, si hay embotellamiento calle arriba, esa dirección le da el alto, porque si no van a bloquear la intersección. Entonces, por eso que para altas densidades se pueden mantener libres las intersecciones. Si las dos o más direcciones que tienen una intersección están bloqueadas calle arriba, a todas se les pone el alto. Y la primera que se libera, esa se le da el siga. Entonces, pues digamos,
esta información pues se transmite a través del entorno, ¿no? Solo que para los semáforos su entorno son los coches. Entonces no es que no haya transmisión de información, sino que no es explícita. Pues muchas gracias, Carlos, por la plática tan interesante.